Hola, mi nombre es Diana Montaña. El día de hoy les vengo a hablar sobre dos dispositivos. El primero es Algunas veces en abril y el segundo es 12 años de esclavitud. La finalidad de estos dispositivos es hacer la comparación entre ellos, ¿no? Eh, Estos dos dispositivos son hechos reales. Algunas veces en abril es un hecho que ocurrió en 1994, donde el mundo fue testigo de uno de los eventos más atroces y sangrientos jamás registrados en la historia, que es el genocidio que fue evento en Ruanda, en África. Este dispositivo cinematográfico está bajo la dirección de el cineasta Raúl Peck en el año del 2005. Nuestro segundo dispositivo es 12 años de esclavitud. Es una autobiografía del señor Salomón North, donde nos habla de la difícil historia de un hombre negro que nació siendo libre y que por medio de un secuestro fue vendido como esclavo. Este dispositivo está bajo la dirección del cineasta Steven McQueen en el año 2013. Bienvenidos. El objetivo de este actividad consiste en trabajar sobre los dispositivos audiovisuales para examinar su capacidad discursiva, la narrativa de albergar, así como sus convergencias y divergencias. En el primer dispositivo, que se titula 12 años de esclavitud, está basado sobre hechos reales, como anteriormente lo indiqué, ocurridos en 1850. Narra la historia de cómo Salomón es un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York y tras tomar una copa de vino con dos personas que le ofrecieron un trabajo, eh, fue drogado y secuestrado y lo vendieron a una plantación en Luisiana. Salomón siempre contempla y lucha para poder volver a su casa o al menos que su familia tenga conocimiento de por qué se desapareció de manera tan repentina. Eh, y siempre busca pues también el tema de lograr nuevamente su libertad. Por otra parte, el segundo dispositivo es llamado Algunas veces en abril. Eh, este hecho también fue real, fue generado el 6 de abril de 1994 en Ruanda. Eh, y rememora la vida o habla de dos hermanos. El primero es del ejército irlandés, es un soldado llamado Agustín Munganza. Este soldado es casado con una mujer de nombre Jan, que ella es de la etnia Tutsi o de la cultura Tutsi, con la cual tiene tres hijos. Uno es Marcus, el otro André y una hija que se llama Anne-Marie. Eh, Él es un Hutu con conocimiento moderado que apoya el regreso de los Tutsi a Ruanda después de casi 30 años en los que ellos fueron exiliados. Por otro lado está su hermano, que es Enore, que es un periodista que promueve el odio hacia la cultura Tutsi por medio de los medios de comunicación, en este caso pues la radio. Cuando se desarrollan los dos dispositivos, además de que son hechos reales, son ocurridos en momentos muy diferentes, ¿no? El primero sucedió en la mitad del siglo XIX, en un contexto histórico social muy particular, donde los Estados Unidos, aún en pleno periodo de colonización y de sujeción de la población africana a la esclavitud. El segundo ocurre a fines del siglo XX, cuando se supone que África ya había superado todos estos conflictos y la descolonización. Sin embargo, se evidencia que mantienen vigentes las tensiones entre grupos étnicos nativos.
Estos dos hechos o estos dos dispositivos ocurren no solamente en épocas diferentes, sino en continentes totalmente diferentes. Por ejemplo, 12 años de esclavitud tienen lugar en el estado de Luisiana, donde fue uno de los estados más impactados por el drama de la esclavitud y de la discriminación que se registraron en los Estados Unidos. Por otro lado, algunas veces en abril sucede en África, donde es, se ha caracterizado se ha caracterizado en los últimos años por tener un conflicto interno permanente, una guerra fratricida que ha dejado millones de muertos y desplazados en ese continente. Si nos vamos un poquito a la historia, en la historia de Estados Unidos, vemos que la esclavitud viene, o Estados Unidos viene con su trayectoria de esclavitud por medio de los colonos que llegaron a este país en el siglo XVII. Entonces se permitía la esclavitud en las 13 colonias británicas, que fueron los primeros en traficar con esclavos en el continente americano. Esto ya lo habían hecho anteriormente los imperios como el españoles y portugueses, que llegaban con esclavos de África por medio de barcos, y pues estos esclavos o estas personas que venían esclavizadas venían muy mal, incluso ellos morían en el transcurso del el trayecto de un continente a otro, ya que venían en barcos donde no tenían las mínimas condiciones de higiene y de alimentación para una persona, y los dejaban morir. Los botaban muchas veces al mar. En Estados Unidos se compraban esclavos negros para que se trabajaran principalmente en las plantaciones agrícolas de arroz, tabaco y algodón, como nos muestra también la película, y que llegaban a ser un producto muy importante también en ese momento. Entre 1775 y 1783 tuvo lugar la Guerra de la Independencia, que terminó con una relación entre Gran Bretaña y las colonias y la creación de los Estados Unidos. En 1787 se firma la Constitución de Estados Unidos de América, y en el texto, aunque no lo mencionan con la palabra específica esclavitud de forma abierta, pero sí se apoyaba en ese instante. Por otra parte, en Ruanda, como nos muestra la película algunas veces en abril, esta historia de miles de ruandeses, las cuales lograron sobrevivir a uno de los más sangrientos y atroces genocidios de la misma historia de la humanidad, el intento por separar los acontecimientos entre una guerra civil originada en la generación que comenzó por sobresalir con las separaciones que tuvieron lugar a la colonización europea y africana, y de ahí el racismo que casi implantado por los dos clanes nos hablan del intento de exterminio del gobierno Hutu de Ruanda contra la población Tutsi. En ese momento estamos hablando de que la población Tutsi conformaba más del 14% de la población como tal, y pues resulta que es que a ellos les otorgaron los mejores empleos, eh, como las mejores condiciones, mientras que a los Hutus no, y eran la gran mayoría que conformaban Ruanda. De ahí viene como la rencilla de un clan sobre el otro. Las similitudes que podemos ver es que en los dos dispositivos se representan contextos sociales, culturales y económicos. También tenemos hechos históricos que vienen con una trascendencia que hace que llegaran aquí, llegaran a ese momento. Entonces, no obstante, el mensaje de ambas películas que tienen la similitud, se trata de los periodos más sangrientos de la historia de los dos países lejanos,
de continente, Estados Unidos y Ruanda. Están alcanzados por una característica muy en común, que es la discriminación como motor para la violación sistemática de derechos fundamentales de miles de millones de seres humanos. Como los muestra 12 años de esclavitud, el sistema esclavista se caracteriza por una profunda discriminación basada en el color de la piel, muchas veces. Eh, nos muestra pues la matanza descontrolada que hacen los Hutu contra los Tutsi, y por ser solamente de otra etnia. Digamos que el punto de encuentro de los dos dispositivos es la familia. Vemos como en 12 años de esclavitud, como el soldado trata de poner frente a toda circunstancia, poner a salvo a su familia, que no les vaya a pasar nada. Y después de toda la matanza que hubo durante esos 100 días, como él trata de volver a ellos, volver a recuperar a su familia y encontrarlos vivos. Y en Salomón, con Salomón, encontramos que que él trata de alguna manera poder llegar a hacerle saber a su familia por qué está desaparecido, y pues volver otra vez en libertad con ellos. En ambos dispositivos se puede observar que en medio de estas tragedias se pueden destacar que hay dos valores y antivalores, que es la avaricia como antivalor y la confianza como valor. La confianza la podemos ver en Salomón y en el soldado, que sin la confianza Salomón no hubiera podido superar su cautiverio, y Agustín, sin la confianza a su hermano, no le hubiera podido llevar si no hubiese podido confiar en su hermano, no hubiera podido llevar a su familia a un lugar pues para poderlo salvar, que finalmente pues no sucedió, pero pues él confiaba en su hermano para poderlo hacer. Para concluir, podemos decir que los dispositivos nos muestran la forma de generar conciencia a la audiencia sobre realidades ajenas a ciertas personas. A pesar de ser invisibles al resto del mundo, estos hechos son reales y deben interpelarnos. Así es, en verdad que pues, son películas, pero que nos muestran hechos históricos, por ejemplo, la explotación del hombre por el hombre, la discriminación, la violencia, el homicidio. Cualquier aspecto diferente puede ser elemento de discordia para que un grupo se crea superior con respecto a otro, y así entra la responsabilidad del ser humano consigo mismo y su destino. Terminamos entonces en este instante con una pregunta que nos hacemos todos, que es: ¿podemos seguir construyendo un mundo donde la injusticia se origina en aspectos físicos de una minoría, una etnia o una cultura? Mil gracias, que estén muy bien.